Vamos a hablar de organización, en este caso de oposiciones de educación, cómo nos podemos organizar la parte de estudio del temario y si tenemos que crear una programación o si en este caso también tenemos que hacer supuestos prácticos. En definitiva, la oposición de educación que no solo te tienes que centrar en estudiar, sino que tienes un porcentaje bastante subjetivo que has de saber también defender. Empezaría por la primera parte y es que entendieses que una de las mejores estrategias de aprendizaje es la práctica entrelazada. Es decir, que si tienes una sesión de 3 horas, es mucho mejor que repartas esas 3 horas en hacer dos cosas, es decir, estudiar hora y media el tema y hora y media hacer o avanzar algo de la programación, que únicamente te centres en hacer días temáticos en cuanto a, tengo 4 horas de tema hoy, mañana 4 horas de programación. De hecho, cuando nosotros dedicamos un porcentaje de tiempo a estudiar el tema y luego quizá hacer un supuesto o intentar hacer una situación de aprendizaje, lo que podemos hacer para sacarle el máximo partido es buscarle aplicabilidad al tema si lo hemos ejemplificado y mejorarlo de cara a transferirlo a esa situación de aprendizaje o darle algún tipo de vuelta a la programación. De esta forma vamos a olvidar menos el temario y vamos también a mejorar la programación y va a ser un win-win. No siempre se va a poder, pero aquí la recomendación es que no os vengáis abajo, sino que aquí quien haga estas sesiones entrelazadas va a estudiar mejor y va a retener mejor. Segundo consejo es que te pongas puntos de inflexión a lo largo de tu planificación, no simplemente a 8 meses vista o a 9 meses vista o a los meses que tengas la oposición, te pongas el día del examen tiene que estar hecho, obviamente, sino que también digas, vale, cada 3 meses o cada yo lo hacía cada 10, 12 semanas, me pongo un punto de inflexión y veo dónde estoy respecto al objetivo grande que me he puesto. Así que yo me pondría puntos de inflexión en el sentido de llevar el 40% del temario estudiado en el mes número 4, por ejemplo, llevar el 80% del temario pues cuando me queden aún 2, 3 meses y tener muy claro que yo quiero llegar, y aquí es clave, yo quiero llegar a mayo. Si tengo el examen la tercera semana de junio, yo quiero llegar a mayo con todo el trabajo hecho, para dejar las últimas 6, 7 semanas únicamente de estudio y repaso y únicamente de estímulos, simulacros que te vayas a encontrar el día del examen. ¿Por qué? Porque esto puede ocurrir que te queda aún por hacer la situación de aprendizaje, estudiar aún 5 temas más y el puro estrés que tienes de que se acerca la fecha se añade a estas prisas que tienes y no acabas haciendo un buen producto e incluso mucha gente aquí lo deja o tira la toalla. Así que ten claro, y yo te recomendaría que te pusieses un punto de inflexión antes de diciembre, otro antes de marzo, otro antes de mayo, para saber dónde estás, para incluso tener esas semanas de rescate si no has cumplido algunos temas y desde esa perspectiva, pues avanzar y llevar ese equilibrio. Aquí de nuevo, por favor, ten en cuenta que es muy importante, la oposición de educación se suele suspender o se suele, en este caso, hacer un mal papel, es decir, no tener la nota que te mereces por desequilibrio, porque hay opositores que viniendo por la inercia que te da la universidad, por la pura tradición de estudiar tradicionalmente, dedican el 80% de su tiempo a estudiar el temario y solo un 20%, un 15% a hacer una programación, a hacer supuestos prácticos. ¿Qué ocurre? Que quizá en el tema lo hacen muy bien, pero como el tema no es el 100% de la nota, pues caes. Así que ahora sí que te quería decir un consejo muy claro. Si tienes que hacer la programación, mi recomendación, y de hecho es como lo hacemos en la academia, es empezar por las situaciones de aprendizaje. En vez de si tienes que hacer programación y diferentes situaciones de aprendizaje, empezar por la programación, que es lo más teórico. Nosotros empezamos, por así decirlo, por lo más complicado, lo que requiere de más esfuerzo, e intentamos hacer las situaciones de aprendizaje, tenerlas todas hasta enero, teniendo una preparación, os hablo de 9, 10 meses, pues después de Reyes tener el máximo número o casi todas las situaciones de aprendizaje y luego en un par de meses hacer la programación. Una vez que tú entiendes cómo se programa y cómo se crean esas situaciones de aprendizaje, hacer la programación es coser y cantar.
Si estás en vía de estabilización y solo tienes que hacer una situación de aprendizaje, yo no empezaría como tal, yo sí que tendría claro los fundamentos a la hora de programar. De hecho, si no estás en la formación de programación exposición, échale un vistazo porque tienes varias clases donde crea una situación de aprendizaje desde cero y te la puedes descargar para que la entiendas, pero es justamente para eso, porque estas semanas no quiero que tengas ya la situación de aprendizaje hecha, sino que entiendas cómo se programe, que incluso esa base de programación te sirva para tu día a día docente. Tú luego vas a estar trabajando 15, 20, 25 años en los que va a requerir tu profesión de programar. Si aprendes las bases de programación y además haces una buena situación de aprendizaje, de nuevo, es un win-win. Así que es tiempo de aprender a programar, es tiempo también de entender diferentes metodologías activas para escoger la mejor situación de aprendizaje y desde ese punto, quizá para aquellas personas que van a estabilización, intentaría por marzo ya tener la situación de aprendizaje y también tener la defensa o el discurso más o menos claro. Porque tengo estos meses para avanzar, tengo estos meses también para elegir la metodología activa que más casa con mi identidad docente, etcétera, etcétera. Así que si tienes programación y temario, lo dicho, intentaría de nuevo, pues por enero tener todas las situaciones de aprendizaje y más o menos en abril tener programación y situaciones de aprendizaje. Si tengo que hacer también supuestos porque voy a reposición, yo aquí sí que intentaría coger una frecuencia de 2 supuestos mensuales y 5 mini supuestos también mensuales. Mini supuestos es simplemente contestar la parte práctica de tu especialidad, es decir, pues en vez de hacer un supuesto completo con toda la base teórica, con toda la base legislativa, es decir, a ver, si hay un caso de bullying, ¿cómo lo contestaría? Si tengo un alumnado TEA, ¿por dónde lo llevaría? Eso también es trabajo de supuestos que te prepara para todo el abanico que te puede salir el día del examen. Así que repasando, para que te organices bien, tema, programación, tema, situación de aprendizaje. Entiende que hacer esa práctica entrelazada en la misma sesión de estudio te beneficia para recordar más. Ponte puntos de inflexión cada 12, 14 semanas. Si tienes que hacer la programación, de nuevo, fecha límite, que en abril la tengas programación con las situaciones de aprendizaje sí o sí hecha y empieces ya con el discurso. Si vas por estabilización, lo mismo. Intenta empezar por febrero y marzo ya con el bagaje didáctico que tengas y el bagaje de entender la programación y a 2, 3 meses vista que tengas todo hecho. Y lo recomendable que dentro de tu planificación tengas esas semanas de rescate por si alguna semana no has podido avanzar en situación de aprendizaje, en supuestos o en el temario que te has propuesto. Y mi recomendación de construyendo desde ese punto final, que te dejes mínimo las 3 últimas semanas de mayo y las semanas de junio únicamente para repasar y hacer simulacros, es decir, que esté toda la propuesta y toda la oposición hecha y así llegues al día del examen habiendo trabajado todo mucho y el estímulo que te salga, pues estés tremendamente desarrollado en él. Espero que te haya aportado, agradezco mucho esa manita arriba, cualquier duda te leo en los comentarios y te dejo en el comentario fijado mi Academia de Programación y Exposición por dentro.